Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Martín de Wayful. Les traigo una nueva presentación semanal sobre el estado de los mercados, lo más importante de la semana y cómo está afectando a los mismos. En esta ocasión, la presentación va a ser sin filminas. Voy a estar usando esta plataforma, este software que se llama Refinitiv Aecon. Esto es lo que era anteriormente la plataforma Thomson Reuters, es la competencia de Bloomberg, de la plataforma Bloomberg. Son software que se utilizan muchísimo en finanzas, que arrancan por ahí siendo lujitos y terminan siendo necesidades. En fin, muchas de las cosas que yo siempre les traigo vienen de esta plataforma. En esta ocasión todo lo que les iba a traer venía de la plataforma, así que directamente decidí eh, hablar encima de esto y de paso ven cómo funcionan estos software que por ahí les resulta interesantes. Bueno, nos vamos a dedicar pura y exclusivamente hoy a lo que está sucediendo en Medio Oriente y a su efecto en los mercados, cómo puede terminar y cómo está viendo el mercado que esto termina, para qué lado se va a terminar inclinando, según el mercado, por supuesto. Arrancamos viendo el mapa. Aquí estamos. Mapa de Medio Oriente, lo voy a agregar las etiquetas simplemente para que no estemos tan perdidos. Por supuesto, el conflicto es en la región petrolera del mundo por excelencia, es entre Irán e Israel. El objetivo de Irán supuestamente es destruir las centrífugas nucleares que tiene distribuidos por todo el país Irán. Muchísimas están por aquí, por la zona de Qom. Muchas otras están en Teherán. No sabemos efectivamente cuál es el objetivo de Irán. Se estima, por lo que estuve viendo, que el objetivo finalmente va a ser la destrucción del régimen de los ayatolás, que está controlando Irán desde el año 1979. Eh, Muchísimas cosas para decir sobre este conflicto. Primero que nada, lo difícil, lo dificultoso que se hace la logística para Israel. A Israel e Irán los separa no solo 1.500 kilómetros de distancia, sino que hay países en el medio. Lo que hizo Israel muy inteligentemente, si se quiere, es ocuparse de los proxies de Irán, que siempre fueron su primera línea de defensa. Así que en esta zona de el Líbano, todo lo que era Hezbollah, y por acá en la franja de Gaza, lo que era Hamas, no parecen tener capacidades de combate. Antes, cuando había cualquier problema entre Israel y cualquier otro país, los primeros en responder siempre eran los proxies. Aquí ya no están. Quedan solamente los hutíes aquí en Yemen, pero como se ve, no solo está muy lejos, sino que está Arabia Saudita en el medio. Entonces tirar misiles desde aquí hasta aquí resulta muy poco práctico. Lo que sí están haciendo los hutíes muy bien es controlar este punto, que es el estrecho de Bab al-Mandeb. El Mar Rojo está efectivamente cerrado para naves que no sean amigables para Yemen. De hecho, a ver si les puedo mostrar esto con algún ejemplo. Acá estoy ubicando tankers en el mapa, naves que transportan petróleo crudo. Y acá, bueno, estos son todos los tankers que están pasando. Si nos acercamos a ver, por ejemplo, alguna que esté bien cerquita, este barco que tiene, acá hay uno, por ejemplo, este barco que tiene bandera de Sierra Leona, eh, fíjense que tiene marcado en el destino, acá cada barco tiene un AIS, se llama, que es una especie de transmitidor de señal donde se señalan todos los datos que tiene el barco para que lo vean los radares. Y aquí, por ejemplo, en la solapa de destino, acá lo están viendo, donde debería decir legalmente hacia dónde está yendo este barco, lo que hicieron fue modificar eso y poner eh, Russian CO on board, o sea, tripulación rusa a bordo, porque obviamente Rusia es un aliado de los hutíes en Yemen, entonces tienen el paso libre. Y para que los hutíes se enteren que es un barco amigo, se tiene que cambiar su estatus en el AIS. Simplemente para que vean lo conflictivo que sigue siendo esta zona. Bueno, les decía, los únicos que quedaron en pie fueron estos muchachos en Yemen. Al resto Israel se ocupó de destruirlos, incluso regímenes, por ejemplo Siria. Siria era un país muy avanzada, tenía centros de investigación muy avanzados, tenía la mejor defensa aérea de Medio Oriente, una sociedad moderna, muy moderna, no bajo los estándares occidentales, pero sí muy moderna para lo que era la zona. Esto se transformó básicamente en un desierto lleno de trogloditas religiosos
que miran para arriba y ven los pájaros de metal israelíes volando yéndose hacia Irán sin poder hacer nada al respecto. Esto es algo que se ha ocupado muy bien de hacer Israel a lo largo de los años. Así que ya sin los proxies queda simplemente Israel contra Irán. Les decía que la logística es muy, pero muy complicada para Israel. No es lo mismo atacar países que tenés tan, pero tan cerca que atacar algo tan grande que está a tanta distancia tuya. Si bien es obvio que Israel obviamente se ha preparado para esta hipótesis de combate, esto no lo hace menos simple. Un ejemplo muy sencillo. Los aviones, el combustible de los aviones de guerra no llega de acá hasta acá. Esto requiere que en el espacio aéreo de alguno de estos países se haga un refueling aéreo, o sea que se les recargue combustible a los aviones de combate en pleno vuelo. Esto se hace mediante una operación de logística hiper complicada, que son pocos los países que lo pueden hacer. Israel es uno de ellos, pero no deja de ser muy caro y muy, pero muy complicado. Eh, Israel se está ocupando por ahora de degradar las defensas aéreas de Irán, al igual que lo que les comentaba de Siria. Irán no es un país de brutos, ni esto no es un país africano, ni un país centroamericano donde hay brutos con AK-47. Irán era, todavía lo es un país muy moderno con universidades de súper avanzada, es un pueblo muy culto, el imperio persa tiene 2500 años, están aquí desde antes que todo, son muy hábiles negociantes por lo general, su ciudad tiene una arquitectura increíble, eh, así que, y bueno, y también tenía una defensa aérea increíble, muy superior a la de Occidente durante muchos momentos, los famosos S-300 rusos que estaban por todos lados, eh, los tenía Irán y era una mejor defensa aérea que la que podía llegar a tener Occidente. Eh, y bueno, al ser una sociedad tan avanzada, con tantas universidades, tanta gente inteligente, los ayatolas han tomado el poder y están usando esas capacidades, lamentablemente, según dicen la Agencia Internacional de Energía, para desarrollar eh, armas nucleares. Así que eso es, en teoría, lo que se dice que lo que está intentando conseguir Israel. No sabemos si lo va a conseguir o no, acá nos vamos a enfocar obviamente en los mercados y en el impacto que esto va a tener en el mercado. Va a depender muchísimo, no tanto del fin, sino más que nada de la extensión del conflicto, hacia dónde vaya y si se mete Estados Unidos o no. Porque Israel está siendo muy, muy quirúrgico para lo que es todo lo quirúrgico que se puede hacer con ataques aéreos, obviamente, pero Estados Unidos tiene digamos que tiene otro estilo de combate, son mucho más chanchos a la hora de pelear y vamos a ver escenas terroríficas si se mete Estados Unidos. Además de meterse Estados Unidos, el conflicto ya se te va a expandir a todo Medio Oriente porque vas a tener los objetivos más fáciles que hay por todos lados son las embajadas y los assets americanos que hay distribuidos en todo Medio Oriente, que son muchísimo, muchísimo. Así que bueno, va a depender mucho de si se mete Estados Unidos o no. Yo la verdad no lo sé, no estoy en la cabeza de Trump. Parece que tiene muchísimas ganas de por lo menos atacar utilizando, esto por ahí ya lo vieron en la televisión, unas bombas especiales que tiene Estados Unidos que son anti-bunkers, que solamente las tiene Estados Unidos y no se las vende a otros países. Rusia y China también tienen esta capacidad, pero son otro modelo de bombas, obviamente. Y por ahí se dice, bueno, ¿por qué directamente no le prestan, no le regalan las bombas a Israel y que se ocupen ellos? Porque las bombas esas son tan grandes que solamente pueden ser lanzados desde un bombardero B-2, esos aviones triangulares con forma de murciélago negro. De esos hay solamente 11 en el mundo, los 11 son americanos y no se los venden a nadie, así que el único que puede llevar a cabo ese tipo de ataque parece ser Estados Unidos y es ahí donde estamos hoy, esperando a ver si Estados Unidos se mete o no con este tipo de armamento para destruir centrífugas nucleares que, según dicen, están debajo de montañas y a muchísima, muchísima profundidad. Pero bueno, vamos a ocuparnos en lo que más afecta a esto, por supuesto, que es el precio del petróleo. En la entrega anterior les hablé mucho, justo mandé la entrega anterior y a la noche estalló todo el conflicto, ya les había empezado a hablar un poquito de la zona, de qué puntos había que tener en cuenta. Eh, Así que, y también les hablé separadamente del estado del petróleo, de la industria petrolera americana, me parece que viene muy a mano por si lo quieren repasar. Eh, pero bueno, nos enfocamos exclusivamente en el precio del petróleo, porque es lo que, en definitiva, lo que le pega a los mercados de todo esto es el precio del petróleo y
y nada más. Bueno, estalló el conflicto, tuvimos un spike del crudo hasta los $74, 72, $73 el WTI. Eso te implica un premium de guerra de unos $10, 10, $12 más o menos. Si bien es relativamente respetable el spike que tuvo el petróleo crudo, no es lo que hubiera sido en otros tiempos. Antes, cuando estallaba un conflicto en Medio Oriente, los spikes de crudo eran muchísimo más espectaculares, digámoslo. Hoy en día lo que sucede es que, como hay tanta información disponible, como esto que estamos viendo por aquí ahora, y ya le voy a mostrar un poco de la infraestructura petrolera de Medio Oriente usando el software es tanta la información que hay disponible y en tiempo real y gratis, que ya no hace que no sea tan necesario estar tan cubierto ante eventos en Medio Oriente. Puedes tomarte 5 minutos para efectivamente ver qué está pasando y tener muchísima más claridad. Esto hace que me parece que se reduzcan mucho las primas geopolíticas, sobre todo en los commodities. Eso por un lado. Por otro lado, la logística en todo Medio Oriente ha mejorado muchísimo y deberían sentirse un poco menos, al menos, los impactos. Pero bueno, vamos a lo más importante de todo, que sería qué debería suceder para ver un spike en el precio del petróleo o ver un petróleo crudo en 3 dígitos. La otra vez le comenté de 3 puntos, ahora vamos a enfocarnos, voy a retirar esto. Les había comentado de la isla de Kark, que es el punto donde se carga todo el petróleo crudo. Aquí lo vamos a poder ver, es este punto que está aquí, este islote minúsculo, que es muy chiquito. Aquí está la escala por si lo quieren ver, es algo que debe medir más o menos 2 kilómetros de ancho por 4 de largo. Si nos acercamos un poco, vemos la cantidad de tanques de petróleo que hay. Todo esto para guardar petróleo crudo. Se estima que en este islote miserable hay unos 30 millones de barriles de petróleo crudo guardados. Acá podemos ver, por ejemplo, un aeropuerto también. Y este es el punto que si Israel realmente quiere lastimar a Irán, el punto a golpear es este. Si se golpea este punto, Irán pierde completamente su capacidad exportadora, pierde prácticamente el 100% de su capacidad exportadora. Y efectivamente vamos a tener un petróleo crudo sin ningún tipo de dudas en 3 dígitos si se golpea esto. ¿Por qué? De aquí salen 2 millones de barriles de petróleo crudo por día. El único comprador de esto es China. El crudo iraní está muy sancionado y los únicos que se atreven a tocar este crudo tan sancionado es la República Popular de China. Así que se quedaría básicamente China sin 2 millones de barriles de petróleo que tendría que salir a buscar a otro lado, haciendo que suban los precios. ¿Cuál es el problema de esto? Si Israel golpea aquí, en este islote, y le quita, de hecho, estratégicamente es lo que tiene todo el sentido del mundo. Si Israel no ha golpeado aquí es porque se han dado cuenta que las consecuencias podrían ser peores. Ahora le comento por qué. También Estados Unidos es probable que le esté pidiendo que no golpee en este islote. Pero ¿qué sucedería si Israel efectivamente golpea aquí y borra este islote del mapa? Bueno, Irán se queda prácticamente sin capacidad de exportar. Y si se queda sin capacidad de exportar, va a cerrar, o va a intentar cerrar por lo menos el estrecho de Hormuz, el famosísimo hoy en día estrecho de Hormuz, que es esto de aquí hasta acá hay unos 31 kilómetros solamente, es muy pero muy estrechito, es una zona que pasa, el tráfico de barcos es enorme. Bueno, aprovecho y se lo muestro. Estos son todos los tipos de buques que existen, salvo los militares. Cada uno de estos es un buque que está cargando, y acá se ve el impresionante tráfico que hay por el estrecho de Hormuz. Esto es el Golfo Árabe y el Golfo Persa. Así que se ve, a medida que más te vas acercando, más vas viendo lo concentrado que está el nivel de buques. Les recuerdo además que hoy en día esta es una zona de guerra, de mucha guerra electrónica, por lo cual es muy probable que se atasquen los GPS y esta va a ser una zona que va a ser muy proclive a sufrir accidentes. De hecho, tuvimos uno ayer o anteayer tuvimos uno que chocaron 2 tankers por problemas en el GPS. Otra de las cositas que vamos a ver es accidentes de este tipo. Retiro esto, era simplemente para que vean la enorme cantidad de tráfico que hay. Y la amenaza de Irán siempre es cerrar este punto. Y lo que sucede es que si se cierra este punto, no solo que no exporta Irán, sino que no exporta nadie.
Por aquí pasa aproximadamente el 20% del petróleo crudo del mundo y no es que solamente pasa crudo iraní, por aquí pasa crudo saudí, pasa crudo iraquí, pasa crudo de Siria, pasa crudo de todos los países del Medio Oriente, todo sale por aquí, una pequeña porción sale por aquí, ahora se los voy a comentar. Así que si Israel golpea esto y Irán tiene incentivo a cerrar esto, vamos a tener a todo el mundo enojado. Vamos a tener a los chinos enojados porque se quedaron sin 2 millones de barriles de petróleo. Vamos a tener a los americanos enojados porque el precio del petróleo va a estar en los 3 dígitos, pero bien arriba. Y vamos a tener enojado a todo Medio Oriente por no poder explotar la riqueza que Alá ha puesto bajo sus pies. Así que es algo para poner de pésimo humor a todo el mundo. Es por esto que no se piensa que se fuera a cerrar el estrecho de Hormuz, pero en un caso de desesperado, esto es algo que Irán lo puede hacer perfectamente. Y estuve estudiando bastante sobre este tema. Lo que sucede sobre este punto en particular es un punto donde hoy en día está siendo tan, pero tan observado por todo el mundo que tenemos opiniones de las más disparatadas y por todos lados. Todo el mundo está opinando sobre lo que sucede en el estrecho de Hormuz y cómo podría repercutir. Yo les limpio lo que me parece que puede llegar a suceder, qué es lo que está pensando el mercado y qué es lo que me parece a mí. El mercado piensa que si esta arteria se corta, la OPEC tiene capacidad ociosa. Aprovecho y les muestro algo de la OPEC. Aquí está la OPEC. La OPEC se dice que tiene capacidad ociosa para llenar ese vacío. Esto de movidas, desde ya les digo que no es así. Lo que se perdería si se corta esto son el 20% del supply mundial del crudo, deben ser unos 21 millones de barriles por día. Lo que tiene la OPEC de spare capacity, de capacidad disponible, se estima que son entre 5 y 6 millones. Yo creo que el número está más cercano a los 5 que a los 6 millones. Y después tenés el enorme problema de, sí, vos tenés 6 millones de barriles de potenciales que podría sacar la OPEC. Se dice que en un mes podría aumentar la producción en 6 millones de barriles de petróleo. Ok, pero después, ¿por dónde lo sacás? Porque esto está cerrado. ¿Qué alternativas tenés para sacar esa capacidad ociosa que tiene la OPEC? Les voy a mostrar las alternativas. Esto ya lo podemos quitar. Vamos a ver algo de infraestructura petrolera de Medio Oriente. Estos son los oleoductos. Bueno, ¿qué alternativas habría si se cierra el ya famosísimo estrecho de Hormuz? La primera alternativa obvia es esta. Este es un pipeline, esta fue una obra de ingeniería monstruosa que hizo el Reino de Arabia Saudita a través de la petrolera estatal Saudi Aramco. Estos son 3 oleoductos juntos, a ver si los podemos ver. Aquí están los 3. Son 3 oleoductos muy, pero muy grandes de Saudi Aramco. Esto tiene una capacidad, esto les decía, fue una obra de ingeniería increíble, que tardaron décadas en terminar esto. Este es un oleoducto que tiene capacidad para 5 millones de barriles de petróleo diarios, y es muchísimo. Hoy en día están pasando más o menos unos 500.000 barriles de petróleo por aquí. Así que bueno, esto es algo que no llega a la zona del corte. Por aquí se podrían ir 5 millones de barriles de crudo si la tuvieran trabajando a todo trapo. Bueno, así que acá hay 5 millones, nos faltan solamente encontrarle lugar a 16 millones de barriles de petróleo crudo. Bueno, la otra alternativa debería ser el puerto de Fujará. Esto debería estar por aquí. Vamos a buscarlo. Fujairah Terminal, esta. Este es un puerto gigantesco que pertenece a Emiratos Árabes Unidos. En teoría, por aquí podrían salir 1.5 millones de barriles de petróleo crudo. Aquí no se ve, no está en el mapa actualizado, pero hay pipelines que llegan hasta aquí. También tenés pipelines que tampoco se ve, iraníes que llegan hasta aquí. Por acá podrían irse unos 1.5, 1.6 millones de barriles más. Así que ahí ya tenemos 6.5 de los 21 millones que necesitamos cubrir. Y el problema es que ya nos estamos quedando sin demasiadas opciones. ¿Qué más tenemos? El puerto de Shark en Irán. Port.
Aquí estás, no lo encontraba. También muy cercano, y tenés esta pipeline que es de la empresa estatal de iraní, si mal no recuerdo, sí, National Iranian Oil Company. El problema de esta tubería que es bastante angostita, no, es un pipeline que es bastante grande, es chico para lo que es la infraestructura del Medio Oriente. Fíjense, aquí se la señalo, esto tiene un diámetro de 42 centímetros. Para ponerlo en perspectiva, si nos vamos a Argentina, vamos al único oleoducto argentino, que es este de YPF, que fue gigante, fue una obra de ingeniería también increíble y tiene 30 centímetros solamente. Así que bueno, es un oleoducto que es grande, bastante grande, pero no es grande para lo que es para las necesidades de la zona. Acá vas a poder cargar unos 350.000, 400.000 barriles por día. Y ya nos estamos quedando muy, pero muy cortitos. No estamos llegando a los 7 millones de barriles que estarían esquivando este tremendo atasco. Y la otra alternativa que queda debería ser, en teoría vos podrías salir por aquí, por este pipeline de Kirkuk. En teoría vos podrías salir dando un viaje muy pero muy largo, sacando el petróleo, pasar por todo Medio Oriente. Vos en teoría podrías salir por el Mediterráneo. El problema es que, primero que nada, obviamente si salís por el Mediterráneo, salís por el estrecho de Gibraltar y tenés que dar toda la vuelta para China, el viaje se te hace increíblemente caro y poco eficiente todo. Si te metes por aquí, por el Mar Rojo, primero que el canal de Suez es increíblemente estrecho, acá lo vemos, aquí a escala, esto no debe tener, esto tiene 100 metros de ancho, ¿tendrá esto? Sí, más o menos. Muchos de los barcos, los barcos más grandes no pasan por aquí directamente, y los que sí pasen, vas a tener muchísimo tráfico, vas a tener cola y vas a tener muchísimo retraso. Así que, y ni hablar obviamente del peligro, después tenés que bajar por aquí y encontrarte con los muchachitos que le tiran misiles a las naves enemigas. Así que tampoco parece viable. Lo mismo para el petróleo que va a salir por aquí. Vos salís por aquí, pero después tenés que pasar por acá. Así que es un problema. Le encontramos salida a 7 millones de 21 millones de barriles que nos faltan. O sea, nos estarían faltando unos 14 millones de barriles de petróleo en el mundo. Y esto es gravísimo, porque el mercado del petróleo crudo es increíblemente finito. En el mundo se consumen y se producen unos 105 millones de barriles de petróleo por día. Un mercado con un sobrante de 2 millones de barriles es un mercado increíblemente oversupplied, con los precios cercanos a 30 o 40 dólares. Y un mercado donde te faltan 2 millones de barriles es un mercado totalmente undersupply y tenés el precio en los 3 dígitos, pero tranquilamente. Obviamente los 3 dígitos inferior, ciento y pico. Así que imagínense si nos faltan 7 millones de barriles de petróleo crudo durante un periodo sostenido de tiempo, el desastre que se puede llegar a ocasionar en el mundo. Los precios del petróleo te pueden llegar a 120, 140, incluso a lugares más disparatados. Lo que no puede pasar es que se mantengan en el tiempo, porque empiezan a destruirse cosas. Ya los aviones ya no les conviene volar, son cosas que sentiríamos hasta acá en Argentina. No convendría prender los colectivos. Son precios que se dice que son destructivos para la demanda. Vos por más que quieras consumir petróleo, el precio no te lo permite, te hace inviable cualquier tipo de actividad que puedas hacer. De ahí el problema de toda esta zona. Bueno, les cambio un poquito y les muestro cómo reaccionó el precio del petróleo. Obviamente, los precios del crudo se han volado. A ver si les puedo mostrar por aquí. Un segundo. Acá. Aquí no encontraba la barra. Estos son los contratos a futuro del petróleo. Acá vemos la subida, obviamente post invasión. Lo que me gustaba, lo que les quería mostrar era esto. La curva hacia adelante y cómo está empinada bien hacia abajo. A ver si se los puedo mostrar más claro en otro lugar. A ver por aquí. Aquí, enfoquémonos en la línea amarilla y en la violeta punteada. Lo que vemos es como el mes pasado, la línea violeta, estaba con una leve pendiente, la curva de futuros, y como la del día de hoy está súper empinada. Esto porque el mercado ve un riesgo muy, pero muy importante de un faltante de corto plazo. Generalmente cuando la gente de mercado cuando ve curvas así bajistas, implica que esto es algo bajista para el precio.
Y no es así. Estos gráficos de futuro tienen que leerse al revés. El comprador está dispuesto a pagar un precio mucho más alto ahora y no tener que esperar 1 o 2 meses, porque no sabe si va a conseguir ese petróleo en 1 o 2 meses. Esto es lo que hace que las curvas en los commodities se te empinen de esta manera. El mercado está viendo un riesgo muy, pero muy real, les diría, de una disrupción en el mundo físico. Muchas veces al analizar los precios del petróleo, estamos analizando los contratos financieros. Para ver las cosas en el mundo físico hay que ver esto, o por ejemplo, a ver algo que les pueda mostrar del mundo físico del petróleo. Los crack spreads, la diferencia entre lo que vale un barril de petróleo y un barril de gasolina. Esa diferencia es lo que gana la refinería. Esto en momentos de conflicto, o momentos de estrés, o momentos donde puede haber faltante de corto plazo, esto se dispara. La diferencia entre un barril de petróleo y un barril de gasolina se dispara. Acá vemos cómo sube 17%, a ver si les puedo mostrar el gráfico. Aquí, a ver si se ve. Acá está, bueno, clarísimo, como cuando estalla el conflicto los cracks se vuelan por el aire. Así que esto no es algo que está pasando solamente en el mercado de papel del petróleo crudo, sino que el mundo está viendo que puede haber un problema real con crudo físico, crudo real. Esta es me parece la muestra más clara que hay de todo esto. Y bueno, nos resta esperar a ver cómo se termina desarrollando todo esto. Yo les vuelvo a repetir, yo no creo que se cierre el estrecho de Hormuz si antes no se golpea en la terminal de Karg, en esta isla ya, si no es famosa, se volverá famosa pronto. Sin esto, nada de lo que les comenté va a suceder y debería quedar todo relativamente contenido, salvo que este conflicto se extienda bastante en el tiempo y vos por más que no tengas un corte en el supply aquí, tengas a la gente que maneja los tankers, a los operadores de tankers muy reticentes por entrar a la zona. Esto ya lo estamos viendo, por cierto. Las tarifas de los tankers que tienen que pasar por acá se han duplicado y esto se derrama a todo el resto del mercado, ya que no pueda pasar por acá, te encarece todas las rutas. Así que por ahora se están empezando a encarecer las rutas bastante, se ha duplicado porque los operadores no quieren pasar por acá, las aseguradoras te empiezan a cobrar un premium de guerra que es muy oneroso, muy pero muy caro. Eh, Así que si no tenemos un spike en el precio del crudo por corte aquí, lo podemos llegar a tener por estrés, por mucho tiempo de conflicto, mucho desgaste en la industria de los tankers y te puede causar un problema generalizado y un poquito más a largo plazo, más que nada si se empieza a golpear eh, infraestructura petrolera por toda esta zona de Medio Oriente. Eh, Así que bueno, creo que eso es todo. Me parece que, repito, a monitorear esta zona, la isla de Car. Sin eso no vamos a tener ninguna suba espectacular en el precio del crudo. Si se mete Estados Unidos a bombardear, obviamente vas a tener un spike de muy corto plazo. El mercado te lo va a vender inmediatamente si no hay disrupción en el precio del petróleo. Y así con cualquier spike que veamos en el precio del petróleo por novedades, porque alguien se quiere meter o porque alguien hizo algo, todo ese spike va a ser vendido, salvo que tengamos una disrupción real en el mundo físico en el petróleo crudo. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero verlos la semana que viene. Chau, chau.